Fabio, ¿cómo estás? Todo bien, Ramón. Bueno, bienvenido otro año más al curso. Los alumnos están en línea, así que cuando quieras, toda tuya la clase, Ramón. Bueno, muchas gracias, Fabio. De Bueno, nada. buenas tardes. Vamos a empezar. Le vamos a dar a las 9 un par de clases de lo que es la oftalmología legal. Empezamos, vamos a tener cuatro días de charlas. En esos 4 días vamos a ir viendo un montón de puntos que voy a tratar hoy y se van a ir viendo con otros docentes otros días. Ramón, Eh, ¿podés elevar un poco la voz que se escucha bajito, me dicen? Perfecto, le llevamos. Dale, Bueno, dale. empezamos con responsabilidad profesional, responsabilidad médica o mala praxis, las tres son sinónimos y se define de la siguiente manera. No me pasa, Fabio, no me pasa. Ahí está. La responsabilidad profesional es cuando se provoca un daño en el cuerpo o en la salud de una persona como consecuencia de nuestro accionar profesional realizado con impericia. Discúlpame, Ramón, no pasó acá, ¿eh? ¿A vos te pasó? Sí, No, acá sigo viendo la carátula, responsabilidad médica. vamos, Mala praxis, la portada, digamos. vamos ahí, ¿Querés descompartir y volver a compartir? Ahí vamos pasó, a, ahí pasó, ahí pasó. Ahí está, se habrá trabado. Ahí pasó. ahí lo tenemos Listo. bien. Sí, 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 sí. Bueno, no lo tengo en la computadora de enfrente, lo tengo en el costadito, así que voy a hablar mirando el costado. Eh, ok. Responsabilidad médica, mala praxis o responsabilidad profesional es la obligación que tiene toda persona que ejerce una rama del arte de curar de responder ante la justicia por los daños ocasionados con motivo del ejercicio de su profesión. Responde a la noción genérica de responsabilidad y se relaciona con lo que se protege, que puede ser la salud o la vida. ¿Sí? La otra forma de definirlo es, que es lo que estaba diciendo, cuando se provoca un daño, porque ya sea con impericia, imprudencia, negligencia o en observancia de los reglamentos, con apartamiento de la normativa legal. Y decimos daño, en las dos definiciones está la palabra daño, y daño es cuando se lesiona cualquier derecho subjetivo, ya sea patrimonial o extrapatrimonial. Patrimonial, hablamos de patrimonio, lo que vale ese patrimonio. ¿Sí? En la Argentina hay dos fueros que son fundamentales para lo que es la responsabilidad profesional, la responsabilidad médica, que son el fuero penal, el fuero civil. La justicia argentina tiene muchos más fueros. Uno de los fueros, de los otros fueros es el laboral, por ejemplo. Otro es el federal, el contencioso administrativo, el comercial, etcétera. Vamos a hablar del fuero civil y del fuero penal. En el fuero penal, lo que se busca es la protección social. O sea, nosotros somos peligrosos para la sociedad o no lo somos. Entonces, actúa el Ministerio Público, cualquier de nuestras pacientes puede ir a hacer una denuncia contra nosotros en una comisaría, en una fiscalía o en un juzgado. Y ahí tiene que explayarse de lo que nos acusen. A partir de ahí, terminan en un fiscal o en un juez que habilita al fiscal a investigarnos. ¿Sí? En cambio, el fuero civil es de protección individual. Una persona cree que recibió un daño por nuestro mal accionar y entonces inicia una demanda. Actualmente, antes de la demanda tiene que haber una mediación.
denuncia con su abogado a una mediadora o a un mediador, y ese nos informa a nosotros que tenemos una reunión de mediación. Y ahí se nos acusa de lo que crea el paciente que nosotros hicimos mal. En el fuero penal, si nosotros actuamos mal y somos responsables de eso, lo que se nos va a sancionar es con una multa o que nos quiten fundamentalmente la matrícula, ¿sí? Podemos incluso, si nos consideran muy peligrosos, terminar en la cárcel, ¿sí? Hay prisión por responsabilidad profesional. ¿Suele ocurrir eso? No, rarísimo, pero sí que nos pueden quitar la matrícula por 3 meses, por 6 meses, por 2 años. Y nos quiten la matrícula significa que nosotros, con todo el trabajo que tuvimos para recibirnos, para ser residentes, para formarnos, durante 1 año, 2 años, no podemos ejercer la medicina. En cambio, el civil, lo que busca exclusivamente es el resarcimiento económico. O sea, si nosotros producimos un daño, bueno, ¿cuánto vale ese daño en esa persona? ¿Tantos pesos? Bueno, eso es lo que tendremos que pagar si somos responsables. Lo que determine, por supuesto, el juez. Para eso existen los seguros, para que nosotros no tengamos que pagar o estar pagando por esto. Hay un seguro de mala praxis, un seguro profesional, que todos ustedes lo tienen por ser socios SAO. También el CAO tiene un seguro parecido. Los dos están en la misma compañía, que la compañía se llama Seguros Médicos, y con eso estamos cubiertos desde el punto de vista civil. Esos seguros intervienen en la parte penal, sí, también nos defienden en la parte penal, porque les interesa que no perdamos el juicio penal, porque una vez que uno pierde el juicio penal, automáticamente el civil le hace caso al juzgamiento penal. Por lo tanto, les interesa que no perdamos, por lo tanto nos defienden también en lo penal. Pero la compañía de seguros no va a pagarnos, nosotros nos quedamos sin poder trabajar porque nos quitaron la matrícula, ¿correcto? En los dos lugares dice 3 años. ¿Qué significa estos 3 años? Es decir, lo que nosotros, lo que se llama prescripción. ¿Cuándo prescribe un hecho? Bueno, los hechos que hicimos hoy, las cirugías que hicimos hoy, 11 de junio del 26, prescriben el 11 de junio del 29, dentro de 3 años. Y hoy estamos prescribiendo lo que sucedió hace 3 años en el año 23. ¿Sí? Antes, lo penal era 2 años nada más, pero lo civil eran 10 años. Hubo una modificación del Código Civil y puso las dos cosas en 3 años, que creo que es beneficioso para nosotros. La responsabilidad penal puede ser culposa o dolosa. Eso habrán escuchado ustedes en la televisión: homicidio culposo, homicidio doloso, etc. Bueno, esto no solamente tiene que ser un homicidio para que sea culposo o doloso, sino que nuestra responsabilidad puede ser culposo o doloso. La culposa es la mala praxis. Es cuando hay una violación de un deber de cuidado. No hay intención. Cuando hay culpa, no hay intención. Cuando hay dolo, es intencional. Entonces, resulta de una acción intencionada, como es la violación del secreto profesional, dar un certificado falso. Todos nosotros damos certificados falsos. No es posible que el médico dé certificado falso. No podemos dar un certificado de que alguien no asiste, de que alguien tiene esto, un certificado falso puede terminar en una acción donde estamos cometiendo un delito doloso. ¿Sí? El aborto, antes el aborto, ahora no, el aborto cambió hace unos pocos años, ¿sí? Etcétera, etcétera. La responsabilidad civil, que modificó también el Código Civil y Comercial en 2015, y es fundamentalmente un deber de cuidado y responsabilidad contractual.
es la obligación que tenemos de reparar económicamente los daños que le ocasionamos a otro por el ejercicio de nuestra profesión. Es lo mismo que le expliqué hoy, esta diapo, en distintos sentidos. O sea, el Ministerio Público actúa para saber si somos peligrosos o no. Nos pueden poner una multa, la inhabilitación a ejercer porque nos quitan la matrícula o una prisión. ¿Quién determina nuestro accionar? El cuerpo médico forense. En cambio, en los civiles es una protección individual, lo que importa es el resarcimiento económico, cuánta plata que va a llevar el paciente si nosotros actuamos mal, y lo decide un perito de oficio, que están, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se anotan en un registro de peritos y son sorteados por la justicia. Dijimos que mala praxis era cuando cometíamos 4 cosas, que podía ser la impericia, la negligencia, la imprudencia, la inobservancia de reglamentos y niveles a nuestro cargo. La impericia es cuando uno no tiene conocimientos para lo que está haciendo, carencia de conocimiento. O sea, nosotros vamos a hacer una técnica quirúrgica y no la conocemos. Nosotros estamos atendiendo a alguien y como todavía no sabemos de vía lagrimal, no hacemos el diagnóstico que tenía ese paciente. Bueno, esa es la impericia. La negligencia es cuando tenemos carencia de atención, cuando hay un descuido, cuando hay una omisión, cuando hay falta de diligencia. ¿Qué es? Para que sepan, para que se me acuerden, es hacer de menos. Cuando nosotros hicimos de menos, no pusimos todo para solucionar el problema del paciente. La imprudencia, en cambio, es la carencia de templanza, de moderación, es la actitud temeraria, es hacer de más. Nos pasamos. Usamos al paciente para una nueva técnica, por ejemplo, que la conocíamos, sí, pero que no era para este paciente. En observancia de reglamentos y deberes a nuestro cargo es cuando no damos cumplimiento a obligaciones, a deberes, a órdenes, horarios, ¿sí? Nos vamos, de la guardia, etc. Ustedes saben que la obligación del médico es obligación de medios. Puede haber obligación de resultados. La nuestra, como oftalmólogos, es de medios. No tenemos obligación de curar, es una obligación de hacer. Nosotros debemos hacer con el aparataje que tenemos, con nuestros conocimientos, en el lugar en que estamos, lo máximo posible para diagnosticar o para tratar a esa persona. Pero, ¿podemos, siendo oftalmólogos, tener obligación de resultados? Sí. Por eso es tan importante que la oculoplastia siempre tenga una base funcional. Voy a hacer una blefaroplastia, voy a sacar una parte del párpado que sea porque hay una tumoración o porque esa blefaroplastia nos quita campo visual, etc. Para que no sea una cirugía estética y que ahí tengamos obligación de resultado, ¿sí? También los que hacen anatomía patológica oftalmológica tienen obligación de resultados y el diagnóstico por imágenes. Uno está haciendo una ecografía, por ejemplo, es el diagnóstico o una UM, es el diagnóstico diferencial entre un tumor y no tumor. Bueno, no podemos no hacer bien eso porque sí nos pueden acusar con obligación de resultados. Si no van entendiendo, me van diciendo, me parás, Fabio, y explico mejor lo que siento. Hay muchas cosas para Mira, acá acaba de entrar una pregunta, dice si la cirugía refractiva es obligación de resultados. No, es obligación de medios. Hace muchos años, 20, cuando nosotros empezamos con la SAMOL, que es la Sociedad Argentina de Médicos Oftalmólogos y Legistas, o sea, los que tenemos las dos especialidades, decíamos que pensábamos que íbamos a terminar en la obligación de resultados, ¿sí? Pero no, se fue manejando bien y quedó como obligación de medios y hoy siempre es por obligación de medios.
¿Y cuáles son los elementos de mala praxis? Bueno, es una falta médica demostrable, que a mí me demuestren que yo cometí la falta, ¿sí? Eso en la demanda, en la acusación, en el reclamo, en la justicia, tiene que estar clara dónde está mi falta médica. Que el daño sea comprobable, ¿no? Que diga, tengo dolor o que me molesta, ¿sí? Que haya un daño comprobable de que anatómicamente o funcionalmente haya algo que nosotros hemos hecho para que funcione mal. Que haya una relación de causalidad adecuada entre la acción antijurídica y el daño, o sea, qué fue lo que hicimos nosotros y si eso que hicimos puede dar ese daño o no, y la existencia de un factor de atribución de responsabilidad. Eso es, bueno, ¿dónde yo no fui responsable? ¿Dónde yo cometí la impericia? ¿Dónde estuvo la negligencia? ¿Dónde estuvo la imprudencia o la inobservancia de mi deber a cargo? ¿Tá? Que tampoco es tan fácil de demostrar. Por eso no son muchos los juicios de mala praxis que perder. ¿Cuáles son los factores de demandas? ¿Sí? Porque estamos hablando de que no sabe. Bueno, hay pacientes que son conflictivos, entonces claro, no quedan bien y son conflictivos o vienen. Siempre digo yo, ahora no hay tantas novelas argentinas, pero siempre que hay una película argentina en el cine o se trata de algún tema médico o alguna serie, eh, una novela argentina, una ficción, este, siempre se menciona la mala praxis. Parece mentira, pero es así. Presten atención y van a ver. Es algo que en Argentina está incorporado por la gente que tiene ahí en el medio de la cabeza. El mal resultado, la insatisfacción del paciente, es un factor predisponente para causar una demanda. Mucha publicidad que hay hecha por otros, a veces no la hacemos nosotros, pero que hay publicidades que dicen que la cirugía catarata es más sencillo que sacarse una muela, que no tiene complicaciones, entra hoy y en unas horas estás viendo bárbaro. Bueno, todo eso genera en el paciente una perspectiva de estar mejor, que si no se logra es un problema en contra. Y primero la relación médico-paciente, van a ver que es fundamental. Esto es, cuando se perdió la relación médico-paciente, somos caldo de cultivo seguro para que nos hagan un juicio de mala praxis. Por lo tanto, siempre hay que cuidarla. Hoy vamos a dedicar 15 minutos a la relación médico-paciente. Cuando hay alguna complicación, sobre todo si es infecciosa, cuando hay lesiones accidentales, cuando hay errores médicos, sepamos que hay una industria de juicio. ¿La industria de juicio qué es? Bueno, los seguros son parte de la industria de juicio. Los médicos legistas que están aconsejando o no aconsejando son parte de la industria del juicio. Los estudios de abogados especialistas en mala praxis son parte de la industria del juicio. O sea que hoy, el pensamiento natural que dijimos, de que siempre cualquier persona piensa o afirma que hubo mala praxis ahí, eso es parte de esa industria del juicio. Lo que sí existe y últimamente está muy de moda y está creciendo las demandas es la pérdida de chance. Esto es, yo me operé, tuve una complicación relatada, por lo tanto no hay mala praxis, pero por esa complicación tuve una pérdida de chance. Yo podía haber recuperado la visión a 10 décimas y hoy tengo 2 décimas. ¿Sí? Y eso, bueno, y eso hay toda una parte nueva hoy que hay que saber defenderse bien y defenderla para demostrar que, bueno, que uno no es responsable de la pérdida de chance que perdió. La pérdida de chance la perdió o tenía menos chance porque era diabético, porque era alcohólico, porque tenía pseudoprotección, porque ya estaba operado de otra cirugía, porque tuvo un traumatismo hace 20 años, porque recibió antimetabolitos, etcétera, etcétera. Y lo que siempre se menciona hoy en las demandas es el consentimiento informado. Demandas porque dicen que no lo firmaron o que lo firmaron mal, que no se le dieron, que nunca les dieron
se le iban a filmar cuando ya estaba dormido el quirófano, etcétera. Entonces, ese es otro tema fundamental, el consentimiento informado. Siempre, para cualquier cirugía, para cualquier terapia que pueda tener alguna complicación, por ejemplo, la ileotomía con diac láser, la capsulotomía con diac, la fotocoagulación, la RFG, etcétera, van también con consentimiento informado. Y hay una cuestión que todos nosotros decimos, creemos, que no nos va a pasar. Y bueno, todo nos puede pasar, a todos nos pasa. Lo que no nos va a pasar es pensar que es mirarlo, es pensar que algunos dicen que porque superviso todo, porque tengo muy buena relación con los pacientes, porque tengo excelencia profesional mía y de los médicos que trabajan a mi cargo, porque soy detallista, porque es un problema del seguro, porque confío en todo mi personal, etcétera, etcétera. Eso es negar una realidad. La realidad es que a todos nos puede pasar. Y es más, el 50% de ustedes a la mitad, dentro de 10 años, va a haber tenido un siniestro, una demanda, una mediación, por lo menos, por mala praxis. Esas son las estadísticas actuales. Esperemos que no crezcan para dentro de 10 años. Como bien decía Bertrand Russell, un matemático, un gran escritor, premio Nobel, y decía que todo el problema del mundo es que los idiotas, los fanáticos, están siempre segurísimos de sí mismos, en tanto que los sabios están llenos de dudas. ¿Sí? Entonces, sepamos que la negación va en contra nuestra. ¿Sí? Negar algo, creerse que uno es un semidios, no es lo aconsejable para él. Y acá viene lo más trascendental. Nosotros cuidarnos, porque me puede pasar esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cuidarnos? Bueno, estas las charlas de hoy y de los próximos 3 días, muchas son sobre esto, sobre la prevención. La prevención es buena praxis, que es lo que ustedes están aprendiendo en sus hospitales, en sus clínicas, lo que están aprendiendo en este curso de especialista. La relación médico-paciente, toda la documentación ¿qué es? La clínica, el consentimiento informado, el protocolo quirúrgico, los estudios, los certificados que damos, las recetas, etc. Todo eso es documentación médico-legal. Todo eso lo tenemos que tener perfectamente y no hacerlo después de que nos pasa, porque eso es imposible. Se hacen en el momento, se van haciendo en el momento. Y después, para prevención de no tener que pagar, está el seguro. La prevención de cuando empiezo a tener un problema o sé que empiezo a llevarme mal con un paciente, la consulta con el oftalmólogo de clínica. Todos los servicios, todos los centros de ojos que tengan 12, 15 médicos ya necesitan a alguien que se ocupe de esto, porque cada día hay más y si no metemos la pata, ¿sí? Alguien se tiene que encargar. Bueno, el presente de la oftalmología es una de las especialidades que más creció en este último tiempo, ¿sí? Fundamentalmente por tecnología, cambio de técnicas quirúrgicas basadas en la aparatología. Creció también la propaganda médica y la información del paciente, la especialización. El número de consultas es menor cada día que pasa y hay un aumento de las expectativas por parte del paciente porque las cirugías realmente son muy, muy buenas en cuanto a resultados. Entonces, eso hace que en el presente de hoy la oftalmología haya crecido en el número de demandas o de siniestros médico-legales. Les dije que alrededor del 50% de los médicos en actividad pasó por una situación litigiosa y que ustedes la van a pasar de acá a 10 años la mitad. Alrededor del 40% de los siniestros o mediaciones pasan a juicio. O sea, de las mediaciones que van a tener, sepan que 4 de cada 10, digamos, una va a juicio y una se queda en la mediación, o porque se arregla económicamente en esa etapa o porque no hay entidad suficiente y las dos partes consideran que es ridículo por la parte actora
parte actora es la parte del paciente que determina actora y nosotros somos los demandados. Y eso es un juicio civil. Y la mala praxis real, una compañía de seguro que se llamaba TPC, que hoy no está más, palmó, hundió, cada vez que funde una compañía es un tendal de seguros nuestros, es toda una problemática principal, Juncal, Millonaris, ahora TPC, eran seguros, eran compañías de seguros que tenían cobertura de mala praxis. TPC llegó a ser bastante importante, trabajaba bien. Y ellos hace unos años, creo que en el 2008, 2007, o sea, hace casi 18 años, habían hecho un estudio multicéntrico de muchas especialidades y donde la mala praxis real, ellos la consideraron que estaba entre el 10 y el 15% de los casos. Bueno, las incidencias según patología, esta es la personal, es la mía. Hasta el año 2007, la catarata, en mi caso, era el 30%, la retina, con todo, con los dependientes de retina, con los diabéticos, con los cuerpos extraños, con los extractivos del globo, etcétera, del 26%, la refractiva del 24%, los párpados o la oculoplástica solamente el 3%. Va cambiando con los años, sí, fue cambiando. Ya en 2012 yo había participado en 502 casos, la catarata había subido al 31% y se mantenía, y la oculoplastia también se mantenía baja. Pero fíjense que después empieza a subir la oculoplastia, ¿sí? Ya en el 2016, con 733 casos, entonces estaba por el 6%, la catarata siguió subiendo, pero fíjense que más o menos la sumatoria entre catarata, retina y refractiva es el 80% de los casos. Es como el oculoplastia. La pediatría, la enfermedad del prematuro, esa es complicada por el monto que termina en un cielo de un recién nacido, es complicado, ¿sí? No le gusta lo seguro. Cuando estaba esta protección, pensé que tenía la del 2020 y 2024, pero que tengo una diapo un poco bien. La catarata sigue siendo la primera, la retina sigue siendo la segunda, la refractiva va bajando y la oculoplastia ya hoy pasó al glaucoma, ya está en el orden del 8%. ¿Y qué dicen? ¿Y qué cirujano tiene más riesgo? ¿El de catarata, el de retina, el de refractiva, el de oculoplastia? Yo les digo que donde hoy hay más riesgo es la retina, porque se opera mucho menos retina que otras cosas. Sin embargo, tenemos un alto porcentaje en lo general. ¿Sí? O sea, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, fundamentalmente a que la retina tiene peores resultados que otros. Hoy, cada día que pasa, estamos mejorando los resultados, pero muchas retinas que se operan quedan mal, ¿no es cierto? Ese es un tema porque la retina tiene más chance en cuanto a casos de cada uno, pero la cirugía que más demanda con juicios es la catarata. Bueno, le había dicho que la catarata retina una factura del 80%, la catarata es la primera causa, el centros oftalmológicos en IPR es la principal causa, la cirugía refractiva no aumenta, el glaucoma es más por diagnóstico que por cirugía. La oculoplastia sí puede decir. Recuerden siempre que el cirujano es responsable de los equipos y del instrumental que se utilice, de su funcionamiento y de su esterilización. ¿Esto qué es? Primero es el responsable como jefe de equipo. Después va sacando esa responsabilidad si hay algo que hubo claramente porque otro fue responsable. También es responsable de todas las sustancias que se utilizan interna o externamente en los ojos y de todo medicamento indicado. Si la sustancia viscoelástica nos produce TAS, o el azul que colocamos para ver mejor la cápsula nos produce TAS o estar infectado y tenemos una endophthalmitis,
somos los responsables nosotros. Ahora, si estaba mal esterilizado, será responsable el que haga la función de esterilizador, ¿sí? En un hospital, el servicio de esterilización, en las clínicas de ojos, en la parte de computadoras clínicas que son las que se preocupan, ¿no? Pero con esta parte, esta diapo, lo que es que sepan que el cirujano es el jefe de equipo y por lo tanto es responsable civilmente de todo lo que ocurre en el exterior. Después deslindará responsabilidad, pero es responsable de todo lo que pasa. En cambio, en lo penal no, en lo penal es el que actúa. Por ejemplo, si se infecta a un paciente, ¿quién es responsable? Bueno, supongamos que es porque estaba mal esterilizado. Va a ser responsable la instrumentadora, va a ser responsable el cirujano como jefe de equipo, va a ser responsable la clínica donde se operó, va a ser responsable también posiblemente la prepaga que permitió que ese enlace entre ese paciente y ese médico. En cambio, en un juicio civil, perdón, eso es en un juicio civil. En cambio, en un juicio penal es responsable el que cometió la falta. No son todos corresponsables. ¿Sí? Yo estoy operando, se me rompió la cápsula y a partir de ahí tuve algún problema, el responsable soy el que cometió yo. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque tenemos muchas cosas para ver. ¿Cuáles son las complicaciones que generan cruces en cirugía de cataratas? Fundamentalmente la endospermia, peor complicación. Hay otro, sí, el error de lente intraocular. El error de lente, ¿por qué puede ser? Porque salió mal del máster o de la ecometría o porque a medida que lo fuimos pasando el ecómetro a la historia, de la historia a la lista, de la lista al pedido, el pedido que tomó la compañía que nos trae los lentes, lo notó mal, nosotros no lo chequeamos. Bueno, hay un montón o la última es que cuando tenemos 12 lentes que cuando le pusieron el nombre final se equivocó la instrumentadora en ponerle a un Rodríguez, le puso González, o al revés, y ahí tenemos un problema, o también porque a veces las lentes pasó todo eso, pero vino mal, mal calificado, mal puesto, mal rotulado, y tenemos un problema. Después por desprendimientos de retina, por rotura de cápsula posterior, porque se cayó el núcleo y compensó la córnea, o porque nos dio glaucoma, que después es muy difícil, o porque hizo una maculopatía posterior a la cirugía, etc. Sin lugar a dudas, ¿cuándo aumenta el riesgo? Cuando la cirugía es una facorrefractiva. Nosotros tenemos un tipo que con un anteojo de 10 décimas hacemos una facorrefractiva para que vea 10 décimas sin el anteojo, pero tiene una endoftalmitis y que queda con visión bulto. Y el ojo, que es peor, ¿no? Va a una insolación. Pero si pasa eso, ¿hay un daño o no hay un daño? Hay un daño. ¿Y quién cometió el daño? Y bueno, se cometió en la cirugía. Entonces, eso aumenta el riesgo nuestro, porque esa cirugía quiere decir, si no va mal, no nos puede ir mal en alguien que ve 10 décimas. ¿Ah? Nosotros le tenemos que informar a los pacientes, por más que la obra social nos lee uno y nosotros vayamos a ponerle esa lente porque no podemos salirnos de eso, porque si no, la institución no nos termina pagando, lo que sea, pues tenemos la orden de él. Nosotros al paciente le tenemos que decir, por más que también hay otro tipo de lente, que la obra social la reconoce ese y que nosotros pensamos está bien colocarle eso. Si quiere colocarse otro, pues tendrá que ir a operar con otros si no nos deja a nosotros el convenio que tenemos. Siempre están los pacientes que le pusimos un monofocal porque eligió, porque no quiso gastar, etcétera, y después la vecina se puso un multifocal y está bárbara y se viene a quejar a los 2 años por qué no le pusimos el lente. Señora, le explicamos. O sea, que eso es bueno y eso hay que documentarlo en la historia clínica. Y fundamentalmente
El riesgo aumenta pero muchísimo cuando hacemos una cirugía bilateral. No se puede hacer una cirugía bilateral por cataratas. Es una imprudencia, dijimos negligencia, dijimos impericia y dijimos imprudencia. Imprudencia es eso, justamente eso. Si se infectan los dos ojos a la vez, es un tipo que dejamos ciego. ¿Y pasa eso? Sí que pasa. Sí que pasa. Todos los años hay un juicio por eso, por haber operado los dos ojos y haber perdido los dos ojos. No te pueden operar los dos ojos juntos. Esto, por supuesto, que se pueden y van a haber muchos médicos que lo hacen. Mi consejo es no lo hagan nunca. Aumenta el riesgo cuando colaboramos con la pérdida de chance, y aumenta sin duda el riesgo cuando usamos drogas o instrumental que no están aprobados. Estamos probando cosas, por eso es tan importante los consentimientos informados, que el paciente no se autorice a probar esa droga o ese instrumental. ¿Hay errores médicos? Sí, a patadas. Muchos errores médicos. ¿Nos podemos equivocar de ojo? Nos podemos equivocar de ojo. De paciente, también. De patología, también. De valor de lente, también. De aplicación de sustancias, también. Cortito, 2 o 3 juicios en los que participé. Paciente, bueno, se equivoca, me viene a la memoria dos pacientes, cirugía refractiva, 2 pacientes Pérez. Una sorda, una ansiosa. Las dos, una miope, otra hipermétrope. Se llamó la primera, se llamó Pérez y pasó la ansiosa. La sorda ni se curó. Bueno, nosotros habíamos llamado a la miope y vino el hipermétrope. Y hicimos una cirugía que no debería ser. Afortunadamente eso terminó bien. Pero enseguida, al día siguiente, ya estaba el juicio penal. Porque la paciente escuchó cuando alguien. Recuerden algo también, en quirófano. El paciente está pegado, sus orejas están pegadas a nosotros cuando estamos operando o al ayudante o a la instrumentadora. Nosotros hablamos bajito, pero si escucha el del lado, escucha también el paciente. Entonces, sepamos eso siempre y no hablemos cosas que no puede escuchar el paciente. El valor de la lente lo dijimos, de patología. Recuerdo un caso, bueno, se hace mucho, pero puede darse actualmente también. 2 pacientes internábamos nosotros, yo había terminado mi residencia, recién había cambiado de hospital, y internábamos a los pacientes. Hay un paciente para catarata y uno para una rinotomía. Los pacientes se cambiaban, una le gustaba la, la ventana y otra estar cerca del baño. Así que habían quedado inversas, entre ellas se pusieron de acuerdo y cambiaron de cama. En esa época nosotros llamábamos cama 12A y 12B. Primero la 12A, vino la 12A y se operó. Por suerte operamos una de las dos mal y siempre le explicamos, no me acuerdo cuál fue hace mucho, unos 30 años de esto, o 33, 5. Bueno, también todo bien. Otra aplicación de sustancias, por ejemplo, los azules, siempre de indicaciones, hay que tener cuidado. Hay algunos no puede usarse de forma impopular, se equivocó la instrumentadora. Y la que es común también, que pasa todos los años, es el uso de formol, se aplica formol como anestésico. Hay algo de, no sabe por qué las instrumentadoras les encanta guardar un poco de formol en los ojitos. Y bueno, tenemos problemas en los ojitos de quirófano, ¿no? Y tenemos problemas. El formol no tiene que estar en el quirófano, dentro del quirófano. El formol tiene que entrar solamente para cuando se necesita, y que entra después de sacado la muestra que queremos poner en el formol.
y tiene que estar, si está guardado en un frasquito chiquito, tiene que decir que es formol. Siempre bien procurado eso. No tengo dudas que dentro de 3 o 4 años todos recuerdan alguna de estas anécdotas porque les va a pasar en alguno de sus trabajos. Ramón, Sí, porque no quiero que se vaya mucho porque quizás se pierde. Te estaba esperando, no te quería interrumpir, pero acá una doctora hace 5 minutos preguntó, buenas noches, y en los casos de los lentes intraoculares que generan TAS en pacientes de marcas que ya se saben que son de generar TAS, pero que se tienen que colocar igual porque las envía esa obra social sin posibilidad de poder colocar otra. bueno, no hay que colocarlas. Si vos estás seguro que provoca TAS, no las coloques. Yo, vos el responsable penal de eso. Pero ¿y si no le da otra? Hay que cambiar, hay que decir, yo con esas no puedo más. A ver, si realmente produce, realmente es excelente, ¿sí? Hoy justamente a mí me llaman, estaban viendo los postilucios de mi hospital, y me llama el jefe de residente y me dice que tenemos un TAS, y que es la sustancia discolástica. Habíamos tenido un TAS la semana pasada. Está bien, una de las cosas que generalmente produce más fácil un TAS es la sustancia discolática, pero no es la única. En las dos se había usado azul, en las dos se puso el mismo lente. Entonces, bueno, veamos qué pasó con otros pacientes, sepamos bien cuál es. Si es la lente, puede ser que sea la partida, y si no hay que cambiarlas. Pasó, pasó el PAMI el año pasado y todo se hizo bastante fuerte y se cambió esas lentes que no fueron aceptadas. El responsable final es el cirujano, lo acabo de decir. Esto que digo es para que les entre y que les quede, digamos. Nos obliga a nuestro jefe o el dueño de la clínica o el hospital. Bueno, dámelo por nota y veré qué hago. Mi consejo, como viejo, hoy en día, no lo hagas. No fui joven y hice cosas que uno dice, bueno, lo hacemos, qué sé yo. Bueno, yo les tengo que decir en dónde los pueden agarrar o en dónde pueden tener un problema que no se lo van a olvidar. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Fabio? No, a ver. No, agradece a la doctora, gracias doctor. ¿Cómo Seguí le llama nomás. la doctora? González Gione. ¿Y de dónde es? Son muchos. Bueno, no se Sí, acuerda. Después doctora, si me dice de dónde es, me ayuda. me lo Eh, decís. Bueno, pero bien, hay que de preguntarle. la clínica de Ojo Escobar, Ramón. Bárbaro. Saludos entonces a Reniasco. Ok. Bueno, complicaciones que generan juicios en segmento posterior, o sea, los de cirugía, los de retina. También la endoftalmitis como primero. Los redescubrimientos de retina, el PBR, una vez, 2 veces, 3 veces, bueno, lo operamos, un montón de. Siempre clave para que no tener juicios para lo que hagan retina, ser simpático con el paciente y mantener la relación médico-paciente. Bien, bien. El Avastin o los antiangiogénicos nos traen problemas, sí. En los diabéticos, sí, nos trae problemas. Pero hay que hacerlo, y hay que explicarle, hay que tener consentimiento informado. ¿Cuáles son las causas fundamentales en refractiva? Bueno, el desprendimiento de retina fundamental y generalmente los ojos. Un mal resultado visual, equivocación con el ojo contralateral, haber cargado mal, a veces cargamos mal el signo, ¿sí? A veces cargamos mal el ángulo, entonces estamos haciendo una MT y astigmatismo, tenemos un problema. Cuando tenemos problema con el corte del lentículo, ¿sí? Aparatos viejos daban isla central de mala visión con los años, pero todo esto mi experiencia habla de cuáles son las cosas que más ni yo, ¿sí? Tengo más de 1000, haber participado más de 1000 juicios de monopraxis oftalmológicos, ¿no? Bueno, acuérdense, la cirugía bilateral es una imprudencia en la catarata. Y es una imprudencia en la refractiva
no lo conseguiría una imprudencia. Pero también vi casos de infecciones bilaterales, ¿sí? Por hongo, en los dos ojos de cirugía refractiva hechas en tiempo de hilo. Por lo tanto, yo prefiero operar 2 días distintos. Ahora, los libros y lo habitual es que se operen los dos ojos juntos por la ventaja del lente de contacto y otras ventajas. Bueno, perfecto, aclárenlo bien en la historia clínica y fíjense, yo a mis pacientes de refractiva les opero días distintos. Jueves, el jueves siguiente. Riesgos en el glaucoma. Bueno, el glaucoma es una enfermedad especial, es incurable, es asintomática, es costosa porque todos los meses hay que comprar las gotitas y lleva lentamente a la pérdida visual sin síntomas. Entonces, nosotros tenemos, y los pacientes son pacientes complicados. Hay 2 pacientes que yo digo que los mienten. El glaucoma, que a veces no hace la medicación, y el diabético que no se escupía. Bueno, esos pacientes que nosotros descubrimos que nos mienten, hay que ponerlo en la historia clínica, porque la mala evolución va a estar porque hace mal el tratamiento. Y eso hay que, todo lo que vamos hablando, usted tiene la posibilidad de anotarlo en la historia clínica. Vamos a ver ahora en un ratito lo que es la charla de historia clínica. ¿Sí? Me apuro porque nos queda poco tiempo. ¿Qué es lo que genera realmente causa de demanda de glaucoma? Bueno, generalmente la demora en el diagnóstico o en el tratamiento, les echan la culpa de que nosotros, o que se complicó el tratamiento médico, demora en la indiscreción, indicación quirúrgica y ya no veía, bueno, cirugía innecesaria, etc. Pero son más por parte clínica y por haber perdido chance que por una complicación clínica. El juicio por infecciones, sí, yo vi juicios por conjuntivitis viral, tres juicios penales participé yo, ¿sí? Así que hay juicios por todo, muchachos, por anteojos también hubo juicios. Es ridículo, pero es así. Bueno, como comentario final, que hay un crecimiento sostenido de juicios. Generalmente las demandas en oftalmología terminan a favor nuestro y eso es mejor. Tenemos mejor promedio de buen resultado en las demandas que otras especialidades. ¿Por qué? Bueno, nosotros decimos que porque no hay un consultor técnico oftalmológico que trabaje de eso, no hay alguien que trabaje para la parte actora, o sea, que vayan los pacientes, no hay alguien en las redes que se propagandice de eso. Sí hay médicos legistas, pero no legistas oftalmólogos. Y a un legista no sabe nada de ojos, lo corremos fácil, ¿correcto? El día que haya un oftalmólogo del otro lado va a ser más complicado la defensa. Pero hoy por hoy, afortunadamente, cada vez que apareció alguno, por suerte entendió la situación general complicada y bueno, actúa. Cada tanto hay alguno que actúa por X motivo, pero no hay nadie no hay una organización que se dedique a unos que sean oftalmólogos que actúen contra nosotros. Y lo que no tenemos que olvidar, esta es la primera charla importante, es que la prevención, dijimos que la prevención, lo que podemos hacer eran esas 5 cosas: la buena praxis, la relación médico-paciente, la documentación, el seguro y el contacto con el oftalmólogo. Por más que hagamos todo, que es fundamental, no es seguro al 100%, porque tenemos todo eso bien hecho y sin embargo nos pueden hacer un juicio. Pero la documentación en un juicio es fundamental. Entonces, historia clínica, consentimiento informado, el protocolo quirúrgico, cuando tenemos un juicio pasan a ser lo más importante de esa prevención. Y recuerden que para el juez y los peritos, lo que está escrito en la historia clínica que hacemos nosotros es la fuente de evidencia más importante. Lo que no está escrito no se hizo. Por lo tanto, si nosotros corremos con el caballo del comisario, podemos hacer nuestra propia historia clínica de cada paciente y le hacemos mal o no lo hacemos por una cuestión de tiempo o de vagancia o
o porque nos exigen mucho, bueno, perdónenme, pero somos todos. ¿Ah? Ustedes sí tengan siempre una buena historia clínica, siempre hagan firmar el consentimiento informado y siempre tengan un protocolo quirúrgico real. Recuerden que un juicio consume tiempo, dinero y salud. Por ahí el dinero no lo tenemos que poner porque tenemos el seguro, pero sí nos quita dinero porque nos pasamos varios días pensando en esto, porque tenemos reuniones, porque tenemos que ir al juzgado, porque tenemos que reunirnos con... Entonces, y la salud es algo muy importante y uno ve cómo cambia a veces la psicología del médico. ¿Sí? Hay gente que dejó de operar porque tuvo un juicio, hay gente que cambió su forma de actuar por tener un juicio. Y está lo que dice el síndrome judicial, lo definió muy bien, lo definió como las alteraciones físicas, psíquicas, morales y sociales que se producen en un médico sometido a una situación procesal. Bueno, muchas gracias. Esta es la primera charla. Ahora vamos a otras charlas. Vamos a cambiar. Tengo que salir, tengo que dejar de compartir. No, cerrá el PowerPoint, no dejes de compartir. Si querés, cerrá el PowerPoint y abrí la que sigue, Ramón. A ver si no deberías perder lo que estás compartiendo. Cerralo el PowerPoint nada más. Bueno, descompartiste, no, pero bueno, no importa. Vas a tener que volver a compartir con la clase que siga. La otra. Y listo. Uy. Mm. Ahí estoy viendo ya la de nueva legislación. Vamos con él. ¿Ahí se ve bien? ¿Está agrandada? No, no está agrandada. Se ve el cuadrado en el medio y después las otras chiquitas al costadito. ¿Cómo lo...? Sacale la franja esa amarilla, Ramón, la que hablamos con la otra también que jode. Ahí primero. Ahí está. Y a ver ahora en presentación con diapos si te deja ponerla grande ahí. Desde el principio poner o desde la dispositiva actual, a ver al costadito. Las dos primeras que tenés desde el principio. No. Ahí al costado a la izquierda que dice abajo de archivo inicio que tenés ahí, a ver. Ahí donde estás. A ver. Si se ve pantalla completa. No, sigue igual, no es como si no surtiera efecto. En la copita de abajo tampoco te la pone en pantalla completa. En la copita de abajo que No, tenés. tengo la otra, no sé cómo... Ahí está. Hay la nueva legislación en los últimos años lo que cambió son dos o tres cositas. En el 2009 está la ley 26.529, que es una ley importante, que vamos a hablar de esa ley, que es la ley de derechos del paciente, de historia clínica y del consentimiento informado, que empezó a entrar en funcionamiento en el 2010. Lo segundo que pasó en el 2015 fue la modificación del Código Civil y Comercial, donde una de las cosas, una de las modificaciones que hizo fue esos años de prescripción que expliqué, entre lo que eran 10 años para un juicio civil pasó a 3, y lo que eran 2 años para un juicio penal que también pasó a 3. ¿Sí? Vamos a ver un poquito de eso y la normativa del checklist. La ley 26.529, dijimos derecho del paciente, historia clínica, consentimiento informado,
hablan dentro de los derechos del paciente de la asistencia, prioritariamente para niños y adolescentes. Es la primera vez que hay alguien que está por arriba de otros, y son los niños y adolescentes que están por arriba del resto. No había antes diferencia por edades, tampoco hay diferencias, no había antes ni la hay ahora, por credo, por religión, por raza, por enfermedad previa, por discapacidades, etc. Solamente esta ley habla de prioridad en niños y adolescentes. Dice que tenemos que tener trato digno y respetuoso para el paciente y para el que está acompañando al paciente, o sea, para la familia del paciente o para el acompañante del paciente. Intimidad. Eso quiere decir que si nosotros le vamos a hacer alguna pregunta que tenga que ver, que le pueda producir algún tipo de pudor físico, psíquico, etcétera, pues tenemos que hacer esa pregunta íntimamente, no que escuche de al lado o la mucama que está limpiando, o etcétera. Confidencialidad, habla del secreto profesional. El secreto profesional actual, antes era el médico, hoy lo tienen todos los trabajadores de las instituciones. El secreto profesional es tanto para el médico como para el enfermero, como para la mucama, como para el camillero, como para todos los que participan de esa institución. Autonomía de voluntad crea la conciencia de que es el paciente el que decide sobre su futuro, no es más el médico, es el paciente el que decide. Información sanitaria, y habla de interconsulta médica. Hay un capítulo de interconsulta médica. ¿Qué es eso? Interconsulta médica es la obligación que tenemos de cuando un paciente no anda bien, de hacer una interconsulta, llamar a una interconsulta médica. Y eso entonces tenemos que hacerlo constar en la historia clínica. ¿Esa interconsulta tiene que ser externa? No. Usted en un servicio se la puede hacer a un médico de planta, se la puede hacer al jefe, se la puede hacer al jefe de residentes, etc. Estoy en un lugar que es mi consultorio, estoy solo, le digo, tiene que consultar con cualquiera o puede hacerla guiada. Yo les aconsejo siempre hacer la interconsulta guiada. A ver, vaya a ver a tal, o busca a tal persona que es de mi confianza, que sabe mucho porque tiene estos logros, etcétera, porque soy mi jefe, porque es amigo mío y sabe. Bueno, por lo que sea le decimos. Por supuesto que después llamamos a ese médico y le avisamos, che, le encuentro la cosa, le va a ir a ver al paciente, etcétera. Recuerden, interconsulta médica obligatoria. Por lo tanto, cualquier paciente que anda mal, en la historia clínica tiene que haber por lo menos una interconsulta hecha con otro profesional. Habla de consentimiento informado. Ustedes van a tener una charla especial de 40 minutos de consentimiento. No vamos a perder tiempo ahora, ¿sí? La interpretación debe ser escrito y suscrito, pero no vamos. La historia clínica, ya vamos a charlar sobre la historia clínica yo ahora en un ratito. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, esa era la ley. El nuevo Código Civil y Comercial tenía una serie de objetivos, hablaba de los fueros, importante, cambiar esto de 10 años por 3 años, y esto es muy interesante, habla de la edad, ¿sí? Y ya dijimos, la ley habla de que son prioritarios los chicos, y acá habla y dice, ¿cómo tenemos que actuar nosotros con los chicos? Los menores de 13 años no pueden decidir por su salud solos. Lo deben hacer sus padres o sus representantes legales. El chico no participa en decisiones. Hay que operarlo, de estrabismo, hay que operarlo de un retinoblastoma. Es el padre el que da el ok, es el representante legal el que da el ok. Entre los 13 y los 16 años, ya los chicos pueden decidir tratamientos no invasivos que no comprometan su salud o provoquen riesgo grave de su integridad física. Esto quiere decir que algunas cosas se pueden hacer, en nuestra práctica no, toda cirugía es invasiva, y deben firmar el consentimiento junto con sus padres. O sea, vamos a operarlo. Ya el chico puede decir, no me quiero operar, y no hay manera de operarlo, por más que el padre diga, sí, operémoslo. ¿Tá? Ahí tenemos entre 13 y 16, tenemos que tener el visto bueno de los padres y del chico.
En cambio, cuando son mayores de 16 años, ya se consideran un adulto. Y ellos ya pueden tomar el consentimiento solos y pueden decidir solos la cirugía y venir solos a la cirugía con alguien que no sea su padre. De cualquier manera, mi consejo para todos los que hagan oftalmopediatría es que siempre tengan, también hagan firmar. Eso dice la ley, pero siempre van a estar más seguros y más tranquilos si está goza del beneplácito familiar esa cirugía que se hace. Esto es importante porque esta ley hace que un chico con 16 años ya pueda cambiar su sexo. Pero no, ¿por qué no? Porque hay una ley especial sobre el cambio de sexo que dice que es a partir de los 18. Pero sí puede decidir una cirugía de estrabismo, que los padres no lo dejaban hacer, y hay de estos casos, que no querían, el chico recibió bullying o siempre se vio fea o feo, siempre, bueno, puede decidir por sí solo, pero hace los 16 años y medio, 27. Esto lo pasamos porque lamentablemente no tenemos tiempo. ¿Y qué es el chequeo quirúrgico? También, esto es una normativa del Ministerio de Salud de enero del 2012 y que nos dice, no arma una ley o una forma y dice, esto hay que hacerlo así. Dice que cada institución que tiene un quirófano o que tiene muchos pacientes debe nombrar un encargado para hacer un checklist para no equivocarnos, ¿sí? Es libre de cada institución y es para disminuir errores y eventos adversos. Van a tener una charla de checklists. Para terminar esta segunda charla y nos pusimos al tanto con las leyes más actuales, les menciono los tips para disminuir el riesgo médico legal. ¿Cómo disminuimos el riesgo? Si llegamos a tener una complicación, a ese paciente lo tenemos que saber tratar de la mejor manera. Tenemos que tenerle mucha paciencia y tiene que pasar a ser un paciente vivo. Todos nosotros tenemos psicología, como cualquier persona, y esa psicología tenemos mecanismos de defensa. El mecanismo de defensa inicial nuestro es ver a una persona que se complicó y no la queremos ver, ¿sí? No nos gusta verlo. Bueno, venzan ese mecanismo de defensa psicológico y cámbienlo por el de paciente vivo. Voy a ver rápido, con una sonrisa, le voy a decir cosas que me gusten, etcétera. ¿Por qué? Porque no quiero que me hagan un juicio de mala fe. Entonces, eso, la tolerancia, la paciencia en las comunicaciones es el principal factor. Haber tenido la interconsulta obligatoria, recuerden siempre la interconsulta obligatoria. Tener historias clínicas completas, bien llenas. Si utilizamos la historia clínica computada, recuerden no modificarla. Es muy fácil para un perito o para un ingeniero de sistemas saber que modificamos. El día 11 de junio a las 20:15 le sacamos 2 renglones que decía esto, que le pusimos tal cosa, y ese cambio hicimos ahora de la fecha tal. Claro, la historia clínica tiene que describir lo actuado. Recuerden, lo que no está en la historia clínica no existió. Y si tenemos una buena historia clínica, tenemos la Biblia o el principal manual, o el principal documento a nuestro favor. Siempre tener consentimiento informado. Para cualquier cosa que hagamos, siempre tener consentimiento informado. Tenemos que tener cuidado de dar la opinión sobre el doctor a otro colega. Un paciente que viene mal con alguien, si nosotros decimos, sí, nosotros decimos, ¿quién le hizo esto? O, bueno, pero un chico joven. Cualquier cosa de esas que decimos, que se dicen, que se la van a escuchar a un colega, y repréndanlo enseguida, eso genera enseguida eso que le faltaba al paciente para ir a un juicio de mala fe. Y recuerden que todos, absolutamente todos, estamos expuestos. No tengo más. Vamos a otro. Dale. Eso cerralo, no, el PowerPoint cerralo, no hace falta. Está. Comparto de vuelta, ¿no? Sí.
Vamos a una que es importante, que es la historia clínica. Sacale si querés la barrita amarilla, esa que molesta un poco, la de siempre, esa. Ahí. Y Vamos, larga igual que la otra, si no, no, se ve perfecto, vamos así que no hay así, no problema. perdemos tiempo. Algo me ayudaba, vos antes lo hacíamos, lo charlábamos. Sí, lo que pasa que no sé por qué no te lo está tomando en presentación. Por fin. Bueno, historia clínica. Vamos a hablar de la historia clínica, lo que dice la ley 26.529 y lo que le puedo aportar. Lo define el capítulo 14, artículo 12, define a la historia clínica como que es el documento obligatorio, cronológico, foliado y completo, en el que consta toda la actualización, toda la actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Entonces, la historia clínica tiene que ser completa, tiene que ser legible. Legible tanto para la escrita como para la computarizada. ¿Las dos tienen el mismo valor? Sí, las dos tienen el mismo valor. Hoy no se discute ni una ni otra. Las dos valen por igual. Ilegible, pues buena letra en la que es manuscrita y que las letras formen palabras y no cualquier cosa en la que es computarizada. Tiene que ser objetiva, no tiene que tener cosas subjetivas, tiene que ser objetiva, tiene que ser contemporánea a los hechos. ¿Esto qué quiere decir? Que está pasando hoy, hoy pasa hoy. ¿Qué pasa si yo, esta es una pregunta que hacen siempre, ¿qué pasa si yo a un paciente lo opero en mi consultorio o lo opero en una clínica, que contraté un quirófano y después lo controlo 2 días en mi consultorio, pero trabajo en una clínica y la veo también en el hospital? Bueno, o abro historias clínicas en cada uno de esos lugares o me anoto lo que le hice en el hospital, por ejemplo, que la controlé en el hospital. Cuando abro otro día en mi consultorio, pongo 11 de junio, soy, entonces pongo paciente vista el 7 de junio, con buena evolución, que continuó con la medicación habitual, etc. Y hoy, después de eso, pongo todo lo de hoy. ¿Correcto? Eso se puede hacer. Tiene que estar redactada y firmada por el médico. La firma del médico en una manuscrita es fácil, el firma y sello del médico con virome y sello plano. ¿Cómo es en una computarizada? Bueno, la computarizada, nuestro sello, nuestra firma, es el código que utilizamos, el usuario que utilizamos, cómo hacemos para entrar, nuestro dedo que entra en la computadora. ¿Sí? El ingreso nuestro tiene que ser individual. Nosotros no puede usar el R1 el mismo código que el R2 o que el R3. Cada médico tiene que tener su código y ese código es automáticamente cuando se escribe con ese código, cuando se hace algo con ese código, es firma y sello de ese médico. No puede haber tachaduras, borrones, agregados, abreviaturas, espacios en blanco. Si pasa eso, debemos aclarar. Si tenemos algún otro error que anotamos y nos dimos cuenta después, aclarar fecha tal con una rayadura más tenue, no corresponde a este paciente, no corresponde. Y recordar siempre lo que venimos insistiendo, y la cuarta vez que lo digo, es lo que no está escrito no se realizó. En la historia clínica tiene que estar bien, es un espejo de los actos que nosotros realizamos. Cada hoja debe estar numerada y con nombre. Es muy importante la forma de ingresar la primera vez que el paciente viene, sobre todo si viene con una patología que después va a ser operada. Es el día de hoy, mire que hablo para los retinólogos, hablé hace muchos años. Bueno, muchas veces ponen DR total y no ponen que ve luz, que no ve o que ve menos de una vez. Eso es fundamental. Un paciente viene traumatizado,
hay que poner que agudeza visual. Si un paciente viene y dice que no ve, ponemos, el paciente afirma que no ve, entonces tenemos que hacer la agudeza visual objetiva, la nuestra, la que, por supuesto que es subjetiva porque el paciente nos va a decir lo que quiere, pero nosotros tenemos que constatar o por lo menos anotar agudeza visual cero, agudeza visual nula, agudeza visual ceguera, agudeza visual no proyección luminosa o lo que tenga para ver. Porque si eso termina en un juicio, y no decía que agudeza visual, el paciente va a decir que entró viendo, por más que diga detenimiento total de la retina. Después le tenemos que explicar al juez que el detenimiento total de la retina no puede ver, pero esto se soluciona simple y sencillo con que esté eso escrito en la historia clínica. Por favor, escríbanlo. Fundamentalmente cuando vienen a operarse de cataratas, de retina, cuando vienen con un traumatismo, cuando vienen a la guardia. ¿Sí? ¿Qué debe constar también? ¿Qué le informamos al paciente? ¿Sí? Si nosotros le vamos diciendo, informamos la variedad de lentes, ponemos, informé variedad de lentes, la paciente prefiere un monofocal, juzgo conveniente, tal cosa. Si le informé cómo es la técnica quirúrgica, expliqué al paciente técnica quirúrgica. Mencioné, expliqué, le dije al paciente riesgos y complicaciones de la cirugía. Todo eso conviene anotándolos a medida que nosotros vamos informándole al paciente. Y todo eso se hace el mismo día, no. Muchas veces se hace en distintos días. Eso es tener una buena historia clínica. Los consentimientos muchas veces se pierden, las historias clínicas no, y nosotros pudimos defender una vez un consentimiento que estaba perdido, decir que figuraba, que le había explicado sobre eso y que había firmado consentimiento informado. Que también hay que cuando hace el primer consentimiento, en la historia clínica pongan firmó consentimiento informado. Bueno, constar interconsultas, ¿sí? Eso, un día, hora, qué le hicieron, qué piensan los otros, etcétera. Constar comunicaciones telefónicas, muchas veces nos llaman y entonces nosotros le contestamos, bueno, hay que pedir la historia clínica o hay que entrar a la historia clínica y poner telefónicamente indiqué tal cosa, por tal otra. No enjuiciar conductas de colegas en la historia clínica. Hay gente que pone mal operado por pirulo. Anotar si existen archivos anexos, porque, a ver, si ustedes tienen fichas, las fichas son chiquitas. Ustedes escriben en la computadora no se puede guardar el consentimiento. Entonces, siempre tiene que haber un anexo. La historia clínica van a ver que dentro de 6, 8 diapos hablamos de la unicidad, que tiene que haber una sola historia clínica. Pero es imposible guardar tanto el protocolo como consentimiento informado que guardarlos aparte, porque nosotros escaneamos, pero no tiene valor legal y no está la firma con la virome o con la lapicera o con el marcador o la fibra que haya firmado el paciente. Tenemos que guardar el original. Entonces, siempre tiene que haber un anexo donde guardamos eso. Y eso hay que ponerlo en la historia clínica. Consentimiento informado, el protocolo, guardado en anexo. Algunos estudios que guardamos o alguna derivación que también podemos guardar en el original. Las derivaciones podemos hacerle escanearlas y ponerlas dentro de la historia clínica computarizada o, si es chiquita, doblarla y ponerla con la ficha nuestra de todos los días. Pero lo más recomendable es que siempre figure que estábamos en un anexo. Hay posibilidades de la ley, esta 26.529, habla de cómo tiene que ser la computarizada. Pero dice que da unas partes técnicas y dice también que no puede alterarse, y nosotros somos responsables de la integridad, de la autenticidad, de la inalterabilidad, de la perdurabilidad, o sea, que se puede, que no se pierda, que no se rompa ese fichero, esa nube, lo que sea, y de la recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. Entonces, dice la ley que el uso de accesos restrictivos con cada área de identificación
para que cada uno tenga su identificación personal, ¿sí? Importantísimo. La historia clínica computada se sustenta en tres leyes nacionales: la 26.529, que es esta que estamos hablando, la 25.326, que habla de la protección de datos personales. Por lo tanto, nosotros ni la institución que pertenecemos podemos dar nuestros ficheros, nuestras historias clínicas a alguien, ¿sí? Yo tengo consultorio con mi hija y tenemos muchas ficheros. Puede venir alguien que quiera vender autos o que un banco o lo que sea y nos pide el fichero para... No, no lo podemos dar, ¿tá? Eso es una ley, no podemos fallar la ley. Y después la 25.506, que habla de la firma digital y electrónica. Y habla claramente de clave de identificación, que puede ser usuario, contraseña, lectores de cuyas actividades o tener directamente una tarjeta magnética. Eso, cualquiera de estos tres métodos que se utilicen en nuestra institución donde trabajamos nosotros, eso equivale a nuestro sello y firma. O sea, esto es, nosotros no llegamos y firmamos una historia clínica para que la llene otro en blanco. Por lo tanto, nosotros no podemos dar nuestras claves de identificación. Normalmente hay un tiempo para modificar si nosotros queremos cambiar algo, que puede ser de 30 minutos, o las historias clínicas computadas que nosotros alquilamos, compramos, etcétera, que nos venden el paquete, que puede cambiar a los 30 minutos o a las 0 horas de cada día. O sea que tenemos siempre un margen para cambiar. Ese margen lo podemos hacer, podemos cambiar. Después de eso no podemos. Una modificación de la historia clínica no es legal. Si la van a hacer, sepan que es mucho mejor que historia clínica escrita. En historia clínica computada, yo a los centros que asesoro, en este momento son tres instituciones que asesoro, no me dicen, bueno, cambiamos la historia clínica. No, es mejor tener una mala historia clínica que nos acusen o que den de baja todo lo que dice la historia clínica porque nosotros cambiamos algo, ¿sí? Pero que no van a cambiar, no cambian la historia clínica computarizada, y van a cambiar una manuscrita, no se apuren. Tal vez no con este médico legista que les dije que siempre tienen que tener alguno a mano, porque la responsabilidad cambia y pasa a ser un delito mucho más grande que la mala praxis, que es falsificar un documento público. La historia clínica es un documento público. La historia clínica no es el paciente. Nosotros somos quienes lo hacemos, la institución donde trabajamos. En mi consultorio, por ejemplo, soy yo el responsable de la guarda, si no es la institución. Bueno, esa responsabilidad, cambiar una historia clínica puede hacer que tengamos un delito de falsificación de documento público, un delito penal que nos traiga mucho más dolor de cabeza que una propia mala praxis. Recuerden que siempre en un juicio nos pueden pedir un perito calígrafo para ver si es nuestra letra o no, si se hizo la modificación o no se hizo, y un informático que se hace un festín, lo dije, dijimos que la titularidad es del paciente y a simple requerimiento debe suministrarse una copia a las 48 horas. A ver, ¿será el original? Nunca. El original, el único que se puede llevar un original es el representante de juez, un oficial de justicia que viene a retirar nuestra historia clínica, que nos viene a retirar por ahí la computadora o por ahí nos retira la historia clínica en papel. Pero si no, no la tenemos que dar nunca. Vienen a pedirnos la historia clínica, copia, perfecto, hacemos una copia y nosotros seguimos guardando esa historia clínica más que nunca, ¿sí? Cuando nos vengan a pedir copia de historia clínica, nos piden historia clínica, sepan que se puede venir la noche. Muchas veces son porque cambia de obra social, porque cambia de lugar de atención, porque va a ser una interconsulta y la pide, pero ustedes tienen que empezar siempre como que esa historia clínica que nos pidieron y que vamos a entregar
puede ser un juicio de mala práctica. El artículo 15 habla de los asientos. Entonces, los asientos es lo que nosotros vamos poniendo en la historia clínica, es la fecha de inicio de confección, los datos de identificación del paciente, los registros tienen que ser claros y precisos, tiene que haber antecedentes genéticos, fisiológicos, patológicos, y que el acto médico realizado o indicado tiene que figurar en la historia clínica. La integridad dentro de la historia clínica, de que es eso del día a día, de los controles que vamos teniendo, también pertenecen a la historia clínica el consentimiento informado, las hojas de inspecciones, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las prescripciones que vamos dando, los estudios o las prácticas realizadas. Todo eso conforma toda la historia clínica. Pero el consentimiento informado es una cosa distinta, se lo guardamos en un lugar distinto, etcétera. Que es parte de la historia clínica, es parte, pero es una entidad por sí sola, y por eso hablamos por ella sola y por eso se habla tanto del consentimiento informado. Lo mismo que el protocolo clínico. Dice que el artículo 17 de esta ley 26.529 dice que la historia clínica es única, tiene que ser única, dentro de cada institución. O sea, no puede haber una historia clínica de oftalmo guardada en la computadora de oftalmo y una de gineco en la de gineco. Y no puede, en el caso, eso para los hospitales, y no puede, eso para un hospital polivalente. Para un hospital monovalente, para un centro de ojos, o una clínica de ojos, no puede ser que retina tenga una ficha, el glaucoma tenga otra, catarata otra, ¿sí? Puede ser que se llenen, pero todas tienen que estar dentro de la misma historia clínica. Y eso tiene que ser así. La guarda y custodia, habla el artículo 18 de la inviolabilidad, y es la guarda y la custodia que somos responsables nosotros, ¿sí? Y habla de 10 años desde la última actuación registrada. O sea, la última vez que la vi, el paciente, que vimos el paciente, a partir de ahí son 10 años. Mi consejo es guárdenlo un poquito más, porque siempre puede haber un problema. Y si la van, ¿qué van a hacer con la historia clínica? Entonces, ¿la tiran? ¿La hacen desaparecer si es física? Bueno, dice, no la ley, pero otros antecedentes jurídicos que hay dicen que nosotros, antes de crear una historia clínica, tenemos que informarle al familiar o a sus deudos que tenemos la historia clínica. Puede ser necesario en algún momento para el paciente, que la venga a buscar, etc. Perfecto, el paciente nos dice, yo tírenla tranquilo. ¿Y dónde registramos eso? Porque si nos dice, tírenla tranquilo, y nosotros la tiramos, si el paciente viene, sabe que la tiramos, y viene 3 años después a reclamarnos, o 6 meses después a pedirnos la historia clínica, ¿qué hicimos? Entonces, no, la llamé, no quiero documentar el lugar. Entonces, se dice que hay que tener un libro con documentos, la fecha que se habló con el paciente, quién lo autorizó, etcétera, o ponerlo en la misma historia clínica. Cuando nosotros damos, por ejemplo, una copia de historia clínica, debe figurar en la historia clínica que dimos en el copia. Pero esto no figura en ningún lado. Por lo tanto, mi padre ya murió hace muchos años, mi padre dejó de ejercer hace más de 10 años, no era oftalmólogo, pero sí era médico, y yo sigo teniendo todas las fichas de mi padre, las historias clínicas de mi padre, las tengo. Llegarán mis hijos cuando yo no esté, pero yo opté por retirarlo. Ahora, ¿por qué? ¿Por algo sentimental? No, porque por ahí alguien me la viene a pedir. Yo, hay pacientes de mi padre que era clínico, y gastroenterólogo, que siguen, que yo los veo los años como oftalmólogo, y a veces le piden algo en la ficha de mi padre. Y que por ahora, yo tengo. Ahora, mi consejo es por lo menos hablar 12, 15 años. ¿Qué dice la ley? 10 años desde el último registro que se tiene. Un paciente se murió, viene el familiar y nos dice, sáquela, tírela, me la llevo. No. Como hay, puede pasar muchas cosas y la ley dice 10 años, no importa que haya fallecido, lo busco en la historia clínica, pongo fecha, familiar tal, y forma, el paciente falleció. La vuelvo a guardar. ¿Sí?
Responsabilidad tiene que ser responsable de la custodia, el archivo, la institución, de la nube, institución. Y el médico del control, ¿sí? Pero tiene que controlar el archivo para que funcione bien. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, ¿sí?, las personas que trabajan en el archivo que dicen que deben ser responsables de confianza con capacidad suficiente e incorruptible. Esto es lo que falla muchas veces. A veces el abogado se describe de abogados que saben ir a buscar, a dónde ir a buscar historias clínicas para o hacerlas desaparecer o para saber qué dicen, etcétera, y buscar alguna cosita antes. Poner unos mangos y hay algún corruptible, más de incorruptible, que siempre tengamos el control, cuando sabemos que pasa eso, denunciémoslo a la autoridad competente de ese tipo. Entonces vamos a hablar. Como medidas de defensa que sirvieron, un paciente que falta, sobre todo si es glaucomatoso o diabético, conviene poner ausente, ¿sí? Entonces, si te ejercitas, lo tenía ausente. Negativa a cumplir el tratamiento, sí, le indiqué tal cosa, no lo cumple, no quiere cumplirlo, etc. Complicaciones, errores o contratiempos que hayan pasado, anotarlo. Daños producidos por productos defectuosos, sí, porque después nos va a quitar responsabilidad. Nosotros pusimos que ese estaba defectuoso, eso, el pisilote, etc. Que el paciente nos miente, anotarlo. Segundas opiniones sobre el diagnóstico y tratamiento, anotarlo. Que tuve algún incidente, el paciente me faltó el respeto una vez, anotarlo. Si es el familiar del paciente, anotarlo. Si el paciente o el familiar le faltaron el respeto a la secretaria o al presidente, anotarlo. ¿Sí? Yo anoto también si me traen algún regalo o si me mandan una foto, tengo fotos o en WhatsApp, porque eso significa que hubo una muy buena relación hasta algún momento. Desde la cirugía hasta ese momento, que nuestra relación con el paciente anduvo bien. Alguna vez salvamos un juicio por esto, por haber anotado regalos. Y de ahí el consejo que lo anoto. ¿Qué pasa de la historia clínica de un juicio? Bueno, como dijimos, es la documentación más importante, la vamos a usar siempre. Es mejor que esté completa. Si no está, la historia clínica, estamos en un problema grave. Y si está y es mala, bueno, si está y es mala, es una macana grande, pero es mejor que esa incompleta y mala que no esté. ¿Sí? Recuerden eso siempre, porque si no está, todo lo que nos acusa el paciente tiene razón él. Y nosotros tenemos que demostrar que tal fecha hicimos esto, y es difícil. Todos nuestros papeleos están ahí. Nosotros no nos guardamos el papel que le dimos al paciente como receta, o como explicación, o como certificado para no trabajar, etc. Entonces, siempre hay que tener esto. Es muy difícil, o imposible, diría yo, desvirtuar lo que está escrito por el médico en la historia clínica. Sigue siendo el mejor método de defensa de la historia clínica y las fallas groseras en la construcción son indefendibles. Lo vuelvo a decir, tenemos una falla importante, pero tenemos otras cosas buenas, eso es mejor que no tener. Y recuerden lo que dijimos ya, creo que como quinta vez ahora lo vamos a decir, es que lo que no está escrito no se hizo. Y recuerden que la historia clínica es la fuente de evidencia más importante. La documentación puede ser la historia clínica, consentimiento informado que van a tener una charla, un parte quirúrgico que van a tener una charla, certificados que van a tener una charla, y resumen de la historia clínica. Sobre el resumen, les voy a decir esto por mucho. Nunca es igual un resumen. Siempre nos piden el resumen y tantear para qué. Nunca hacerlo en el momento. Hacemos un resumen mal. Entonces le decimos, perfecto, venga mañana o venga dentro de una semana, saquen un turno, que sea un sobreturno, yo le voy a dar el resumen de historia clínica. Cuando terminamos ese día, cuando se va el paciente, lo pensamos bien y hacemos un resumen. El resumen tiene que ser corto, debe ser claro y ordenado, aparte de conciso.
y deben figurar los hechos salientes. ¿Cómo estaba al principio? O sea, si yo lo pegué y veía una décima, voy a poner veía una décima. ¿Qué cirugías se le hicieron? La fecha de la cirugía. ¿Cuándo fue la última atención? ¿Qué otra fecha importante hubo? Recuerden, una historia clínica no debe implicarnos en nosotros, no tiene que ser contraproducente para nosotros mismos, tampoco para la institución que trabajamos. ¿Sí? Intentar que no complique tampoco a nosotros, la institución, ni a un médico que sea de afuera, pero que nosotros pongamos que ante una cirugía mal realizada. Eso es ridículo, ¿no? Nadie nos obliga a ponerlo, no pongamos cosas que compliquen a otros. El resumen debe jugar siempre a nuestro favor y intentar, aparte, no complicar a cualquiera. Volvemos a lo mismo. Les quiero que entre, yo tenía estudiaba medicina, doctor de semiología, me repetía siempre, les va a entrar por ojos. Bueno, la prevención es buena praxis, relación médico-paciente, documentación, donde las tres cosas más importantes de la historia clínica, acá la vimos, el consentimiento informado que van a tener en la clase, protocolo de los que van a tener, asesoramiento de los oftalmólogos que van a tener, con seguros van a tener charlas. ¿Sí? Entonces, terminada esto, nos quedan 10 minutos. En esos 10 minutos vamos a aprovechar una más de la relación médico-paciente. Prometo darla más rápida. Fabio, me avisa. De la buena relación médico-paciente. De eso vamos a hablar. No me pasa. Ahí está, ahí está. Ahí está, había pasado. Ahí está. Me quedó una barra en el medio de la cosa. Yo no la veo la barra, Ramón, ¿eh? Yo veo la diapo perfecto. Bueno, no me falta el título. Dice prevención. Como terminé la charla pasada, empiezo con esta. Ok. Porque no entra esto. Pero ahora vamos a hablar de lo que está en Colorado, que es la relación médico-paciente. Bueno, no solamente es del médico, sino que es del médico y de su equipo con respecto al paciente y al familiar. Entonces puede ser que la mala relación sea del médico y del paciente, puede ser que sea del médico con el familiar, puede ser que alguien del equipo haya dicho algo que no le gustó al paciente o haya maltratado al paciente o a un familiar. Todo eso desencadena y es muy común que nosotros tenemos una buena relación con el paciente y sin embargo el familiar le hace la cabeza. Y no, pero más, no, porque, bueno, recuerden esto, o sea que nosotros tenemos que tener la buena relación de todo nuestro equipo con todo el paciente y su. Los equipos pueden ser el equipo quirúrgico, es el ayudante, es el anestesista, es la instrumentadora, es la encargada de cambiar el paciente, es el camillero, es el secretario que tomó, que recibió al paciente, que se fijó que estaba en lista, etc. Y el equipo clínico es el ayudante, la técnica, la secretaria. ¿Sí? ¿Por qué pongo mucama? Porque hay un juicio, una paciente que estaba esperando y que fue por la mucama que habló de más, que se esperaba el último paciente con su oftalmitis y le habían dejado el último porque tenía oftalmitis y la mucama dijo cosas que no tenía que decir, también era un juicio. ¿Sí? Y los familiares, ¿quiénes son? Es el familiar, pero también es el abogado, es la acompañante porque es una amiga, y habla mal de nosotros, o es la mucama o la que contrataron los hijos para acompañar a esa señora. Y esa relación médico-paciente depende de qué? Depende de la personalidad. ¿De la personalidad de quién? De la nuestra, de nuestra educación, de nuestra psicología, del tiempo que empleamos, pero también depende de la personalidad, de la educación y de la psicología del paciente. Si yo voy a hablar o estoy con un paciente que es miedoso, no le voy a contar todas las cosas, le voy a contar algunas y le voy a decir, no le digo más nada, que ese tranquilo, pero no voy a hablar con el familiar. Que el familiar tampoco quiere, bueno, firme el consentimiento
y anotamos educación. El paciente no es lo mismo lo que nosotros le vamos a explicar sobre una cirugía, sobre una complicación a un ingeniero, de lo que le vamos a explicar a un policía, lo que le vamos a explicar a un abogado o lo que le vamos a explicar a un albañil. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, dentro de la profesión de cada uno sabemos que eso los va haciendo de determinada manera. Y eso es la psicología que tenemos que emplear nosotros. Y el tiempo, bueno, cuanto más tiempo, más rédito tenemos. Nunca es igual una relación con otra, pero sí las podemos hacer que todas sean provechosas. Tener una buena relación médico-paciente, les vuelvo a decir, es lo más importante para no caer en un juicio monopolio. Cuando se rompe esa relación médico-paciente, hay cualquier otra cuestión que hayamos tenido, que tengamos, son desencadenantes. Hay un estudio multicéntrico que hicieron en Estados Unidos hace mucho tiempo. Esto yo lo leí, hice el relato anual para la SAO en 2008. Es una charla que votan todos los socios SAO, los titulares de Estado SAO para que el proyecto los años va cambiando. Y esto yo lo observé ya era fresquito, este 2007, 2008. Pero que no cambió en el tiempo. Y habla de que el médico interrumpía, vuelvo a decir, en distintos hospitales o centros de salud de Estados Unidos, en distintas especialidades. El promedio de interrupción cuando el médico le dice ¿por qué viene? Es a los 18 segundos. ¿No? Y esto es mucho o es poco. Creo que puede ser bueno, pero que sería mejor que fuese 30 segundos, que fuese un minuto. ¿Sí? Pero nosotros no tenemos tiempo y muchas veces interrumpimos. Pero para que sea del promedio de 18, fíjense que ustedes hay algunas veces que están cansados, entonces hay un paciente que les habló 3 minutos y ustedes están tomando todavía, están en la nube de Valencia, o es agradable la persona que tenemos enfrente, porque sea buen mozo o linda, o porque sea agradable hablando, o porque lo que cuenta lo cuenta graciosamente, puede ir a hablar 2 minutos, 3 minutos. Y yo quiero decir que cuando nosotros nos pasamos, hicimos uno de 2 minutos, ¿cuántos otros pacientes tienen que haber sido de 10 segundos o menos para tener un promedio de 18? Ese tiempo asusta, ¿sí? Pero es real. Ustedes se lo ponen a hacer, van a ver que es real. Que los pacientes nosotros decimos por qué viene, no los dejamos hablar más de 30 segundos, 40 segundos. ¿Sí? ¿Qué otro tema es importante? Las actitudes negativas. ¿Sí? Nosotros tenemos actitudes negativas, sí, estamos viendo el teléfono, contestando un mensajito mientras el que está hablando, nosotros estamos comiendo un sándwich, estamos nos saludamos, no le dimos la mano, no le decimos hola, ¿cómo estás? Todas esas son actitudes negativas que no nos gustan a nosotros cuando somos pacientes, que al paciente no les gusta. Eso genera un déficit en la relación de los pacientes. Cuando nos comunicamos poco, cuando somos bastante antipáticos, cuando damos poca información. Eso aumenta el riesgo seguro de una mala relación médico-paciente. ¿Cuáles son las quejas comunes de los pacientes? No me preguntó mi opinión, no me explicó, no me revisó. Yo me recuerdo a mi tío, que también era clínico, y decía, miren, los pacientes si me agradecen que les tomé la presión, porque en otros lugares no les toman la presión o se la toman por arriba del suéter. Bueno, eso todos sabemos qué pasa. Y el paciente es como que todos se dan cuenta. Me hizo esperar demasiado, que eso es una falla que tengo yo. Hay que intentar, hoy en día más que nunca, que el paciente, su horario, va en el horario, que se vaya en el horario estipulado. No le tome mis preguntas, siempre está apurado, no le preocupaban mis emociones. Eso también es, o sea, el paciente espera que nosotros nos emocionemos o participemos de las emociones de nuestro paciente.
Y como habíamos dicho, ¿qué es lo más importante? Y lo que nosotros tenemos que tener es paciencia, tolerancia, sobre todo en las complicaciones con los pacientes. Si tenemos tolerancia y paciencia, es difícil perder un paciente. Por lo general, y paradójicamente, y esto piensen y presten atención, porque les habrá pasado o les va a pasar, atendemos mejor a los pacientes con complicaciones de otros médicos y con nuestras propias complicaciones. No nos gustan tener nuestros pacientes complicados, no nos gustan. Y si vienen de otro lado, por ahí les escuchamos más, vemos más, les interesa más el caso, ¿sí? Bueno, cambiemos nuestros pacientes complicados de nuestros pacientes VIP. Debemos jerarquizar la información. Hoy en día es la mejor prevención, le podemos poder explicar, tener el tiempo de informar y de explicar. Todo lo que vamos dando, todo lo que vamos haciendo por el paciente, la información que le vamos brindando, hay que anotarlo en la historia clínica. Y el consentimiento informado. Los consentimientos informados hoy en día tienen que ser personalizados, tienen que figurar qué cosas tiene cada paciente. ¿Sí? ¿Qué cosa es diabético? ¿Tiene sedofoliación? ¿Es alcohólico? ¿Tuvo un traumatismo previo? ¿Es miope? Todo eso incide en el resultado final. ¿Tiene glaucoma? Bueno, hay algo que es la confianza, o el rapport para los franceses, que es la parte más importante, el alma mater, digo siempre yo, y el objetivo primordial de una buena relación médico-paciente. Yo le tengo que tener confianza a ese paciente que voy a operar, el paciente no tiene que tener confianza en lo que yo le voy a hacer, y en mi capacidad de decisión y en mi capacidad técnica para hacerlo. Con eso tenemos una excelente, con confianza, tenemos una excelente relación médico-paciente. Y lo otro que hay que tener siempre es respeto y trato educado entre ambas personas. Que no nos falten el respeto y nosotros no faltárselo al paciente. ¿Cuáles son los riesgos potenciales actualmente de la medicina actual? Bueno, el aumento de la tecnología disminuye el lado humano de la atención. A más tecnología y a más especialización, menos tiempo tenemos al paciente, menos lo vemos. Yo soy el encargado de operarlo. No me conoce, ¿no? Bueno, ese es un tema. Mejor si yo conozco a los pacientes que voy a operar. Yo le hago nada más que el Neol Master, y pasó la ley. Bueno, ¿qué relación tiene con el proyecto que más? Poca. Pues, debemos siempre participar, ser un grupo, el aumento de las presiones de tiempo, disminución del tiempo de contacto con el paciente. Bueno, eso. ¿Qué tiempo necesita cada paciente? No lo sabemos. ¿Nos atrasamos? Yo me atraso con el paciente. ¿Es bueno o es malo? Es malo en cuanto a que el paciente que está esperando protesta. Es bueno para yo tener una buena relación de negocio. El aumento de la especialización también disminuye la relación a largo plazo y el aumento de las expectativas por información mayor, por publicidades de otros o nuestras, etcétera, también complica más la relación médico-paciente. Para terminar, recordemos que hay aspectos únicos de cada paciente y por lo tanto de cada relación médico-paciente. Cada una tiene, voy a actuar de distinta manera, más confianzuda, menos confianzuda, explicando menos, hablando con palabras más sencillas o menos sencillas según la psicología del paciente, la educación, lo que espera el paciente de nosotros. Siempre recordemos que hay un deseo hoy en día de que el paciente quiere estar informado. Tenemos que informar, es nuestro deber de informar. Y ese estar informado colabora en la toma de decisiones que hoy en día es de los dos, no es del médico como el otro. Todo esto hay que volcarlo en la historia clínica del paciente informado. Recordar que la tolerancia y la paciencia en complicaciones es nuestra mejor arma defensiva y que una buena relación médico-paciente es la mejor prevención que podemos tener y dar. Y terminamos con las 4 charlas que les quería dar.
No sé si hay alguna pregunta. Perfecto, Ramón, las 9:02.